Seguimos con esta sesión de electrotutorial de virtualedu.es, Ignacio Canela, en el cual hablábamos en el anterior del transistor BJT y la recta de carga. Recordamos entonces brevemente lo que hemos hecho para dibujar las rectas de cargas que tenemos aquí señaladas y decíamos que aplicando aquí Kirchhoff, la caída de voltaje desde 9 voltios hasta 0 voltios, que es la tierra o referencia, habrá una caída de voltaje aquí, voltaje en la resistencia del colector, que será igual a IC por RC, por ley de Ohm. Aquí hay una intensidad de colector que podemos dibujar aquí, intensidad de colector que baja, aquí hay una intensidad de base, entrar mejor, la intensidad de base que entra, y aquí la intensidad que sale por el emisor, que será igual a la de colector más la de base, que si la de base es pequeña podemos poner que la intensidad de emisor igual aproximadamente a la intensidad que ya cuando si llegan 10.000 y llegan 3, pues 10.003 equivale casi a 10.000. Bien, entonces la caída de voltaje aquí más la caída de voltaje en el transistor. VC es la caída de voltaje que cae entre el punto C, el colector y el emisor del transistor. Y la fórmula que teníamos, voltaje C igual a voltaje caída RC más el voltaje caída C. En nuestro caso era 9 voltios igual a VRC, que será IC por RC. Si RC hemos puesto un K, pues ponemos un K más VC. Y si fuera 2K, ponemos 2K. Al aplicar esta fórmula, recordamos en los extremos que es VC igual a 0 o IC igual a 0, nos daba los puntos extremos, que son VC igual a 0, aquí me daba que IC, VC igual a 0, que es este punto de aquí, me daba que IC rápidamente es 9 entre 1K, igual a 9 miliamperios en el primer caso, y 4,5 si la resistencia es el doble. Y cuando IC es igual a 0, que es este punto de aquí, la raya Gx es que IC es igual a 0. Aquí. Si IC es igual a 0, esto es 0 y en los dos casos da lo mismo, que que VC, el voltaje entre el colector y emisor, igual a 9 voltios. Todo el voltaje está aquí. Y los dos coinciden, de hecho aquí en la recta se ve que los dos están en el mismo punto. Efectivamente, si voy cambiando las resistencias, todas pasarán por el punto este VC 9 voltios. De manera que la resistencia que a medida que sube, 1K, 2K, la pendiente baja. Si fuera 3K, pues todavía sería más pequeña. Si fuera 4K, 5K, y si fuera en lugar de 1K, medio K, pues la pendiente sería más alta. O sea, la resistencia hace variar la pendiente. Si sube la resistencia, baja la pendiente de la recta. Vemos entonces también que tenemos entonces el punto aquí, este es el 4,5 miliamperios, que está aquí, 4,5 miliamperios, y el otro que es el de 9. ¿Qué más cosas podemos deducir entonces de la recta de carga? Tenemos pues entonces, vamos a hacer aquí un pequeño resumen de las cosas que hemos dicho. Es 1, la recta de carga o recta de carga pasa por VC igual a V máxima, que es este punto de aquí. 2, cuando la resistencia aumenta, la pendiente baja. 3, los extremos. ¿Qué son los extremos? Los extremos, vamos a llamarlos A y B, este sea el punto A y este el punto B, los cortes con los ejes, los extremos A y B corresponden al bloqueo y saturación del transistor. Bloqueo y saturación del transistor. Recordamos entonces que en bloqueo es que la intensidad es 0, no conduce nada.
Y saturación es que la intensidad del colector es la máxima. Hacemos un poco de espacio, quitamos ya esto que ya lo hemos visto. Bloqueo y saturación. ¿Cuál es el punto de bloqueo y cuál es el punto de saturación? Podemos deducirlo por dos cosas. Bloqueo y saturación. Tenemos cuando hay bloqueo, no pasa corriente, por lo tanto IC es 0. IC es 0 en este punto, por lo tanto A es el bloqueo. Aquí hay bloqueo porque en este punto la intensidad de corriente es 0. No pasa corriente. Estamos en el punto A. Bloqueo aquí. Y la saturación, pues lógicamente el otro punto extremo. Es cuando la IC es máxima. IC es máxima o de saturación. En este caso, esta gráfica, vemos que esto llega como máximo aquí. No sube más de 9, 10, 11. Aquí, aunque aumentemos o disminuimos, aquí el punto máximo es 9. Por lo tanto, este es el punto de saturación. Sabemos que un transistor trabaja en la zona intermedia entre el bloqueo y saturación. Por lo tanto, esto será la zona de trabajo. Zona de trabajo del transistor, donde amplifica bien. Zona de carga o la zona lineal. Lineal porque es una línea y a un incremento de voltaje corresponde un incremento de intensidad. Y aquí la otra cosa que tenemos, aunque aquí no lo pone, esto que hemos dibujado una línea propiamente, esto en las zonas extremas deja de comportarse de forma lineal. Por lo tanto, en estos extremos que dibujaremos aquí en verde, a partir de aquí, o sea, cuando ya se acerca a la zona de saturación, igual que aquí, cuando se acerca a la zona de bloqueo no trabaja bien. Entonces tenemos que procurar siempre que trabajemos un transistor, podemos ponerlo aquí como idea, hay que no trabajar cerca de los extremos. ¿Por qué? Porque al no ser lineal no amplificará correctamente. Entonces de aquí, aunque sea una línea, entonces, y luego con lo que hemos dicho, que en la medida de lo posible buscaremos el punto medio. Y esto sería el 4 y el quinto, trabajar en el punto medio. Vamos, punto Q, trabajo operación, que sería, como todas pasan por 9 voltios, por lo tanto el punto medio será cuando VC, que es el voltaje, esté de aquí. Si el 9 siempre pasan por aquí, la mitad es 4,5 voltios. Intentar que la caída de voltaje en el transistor, que es esta de aquí, esto sea 4,5 voltios. Si hay 9 y aquí caen con la mitad 4,5, quiere decir que aquí tiene que caer la otra mitad. Esto tiene que también ser 4,5 voltios. Y entonces esto de aquí, si quiero que sea 4,5 voltios, depende de la resistencia que ponga, la intensidad que pasa. Si la resistencia, igual que hemos visto aquí, era 1K, pues si esto es 1K, me da 4,5, la intensidad será 4,5 miliamperios. Y aquí tenemos, para que sea, bueno, sería este valor de aquí. El punto medio, que si esto era el 5 y esto será 4,5, nos dará en un caso la intensidad de corriente será esta de aquí y en el otro será esta de aquí. Al de 4,5, pues el valor de IC tiene que ser, como RC es 1000, IC igual a 4,5, o sea, vendría a ser este punto de aquí, 4,5. Y entonces trabajar en el punto medio Q, que es este de aquí. ¿Por qué? Porque la señal que nos llegue aquí en la entrada será normalmente, si es alterna, será parte positiva y parte negativa. Esto aquí, cuando lo amplifique, quedará parte, vamos a dibujarlo así, positiva y parte negativa. Esta sería la parte positiva, por ejemplo, y la parte negativa de la señal. ¿Qué pasa si en lugar de trabajar en el punto aquí, el punto medio, nos trasladamos hacia arriba o hacia abajo? Pues esto se acercará a la zona de saturación y saldrá distorsionada. ¿Vale? Hemos dicho que para trabajar bien tenemos que alejarnos de los extremos y por lo tanto cuando el punto medio Q esté en el centro, la zona positiva y la zona negativa quedará dentro de la zona que él puede amplificar. Aquí, por ejemplo, ponemos 0,1 o ponemos aquí 1 milivoltio y aquí nos saldrán, por ejemplo, de si es amplificación de 10 voltios para arriba, 10 milivoltios. Bueno, y con esto vemos esta segunda parte del transistor BJT, la recta de carga, qué significa y cómo se representa.
Nos queda hablar en la tercera sesión de potencias.